problema. Bien, vamos a empezar entonces. Este laboratorio se denomina de la siguiente manera, ¿no? Obtención del nitrobenceno. Este es el derivado aromático que nosotros vamos a obtener. Bien, el nitrobenceno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Enseguida vamos a averiguarlo. ¿Cuáles son nuestros objetivos que tenemos nosotros para el día de hoy? Hoy vamos a aprender los diferentes procedimientos laboratoriales para obtener esto. Es decir, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto antes, tanto en química general como en química orgánica, para poder entender cómo es que se lleva a cabo la obtención de este compuesto. ¿Bien? Después, también es objetivo de este laboratorio conocer las técnicas que hay para obtener productos, desarrollar experiencias en laboratorio. Es decir, no solo uno persigue el objetivo de llegar a obtener el producto que quiero, sino también de poder realizarlo de la mejor manera y dominar estos procedimientos en laboratorio. Bien. ¿De qué se trata el nitrobenceno? ¿De qué se trata el nitrobenceno? El nitrobenceno se trata de un compuesto químico derivado aromático que tiene la fórmula que ustedes ven acá. Bien, esta es su fórmula molecular. Tiene 6 carbonos, 5 hidrógenos y un grupo nitro. Bien, el carbono, los 6 carbonos, bien, son derivados del benceno, que enseguida los vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son sus características físicas de este nitrobenceno? Bien, es un líquido aceitoso. Químicamente es tóxico. Bien, físicamente es ligeramente amarillo. Bien, tiene olores característicos que destacan el olor a almendras. Bien, aunque no es aconsejable, no es para nada aconsejable poder inhalar los vapores que se puedan producir por el nitrobenceno, es tóxico. Bien, entonces no van a estar ustedes cuando les toque hacer la experiencia en laboratorio tratando de ver si es que huele a almendras o no. No, ¿ya? Hay otras técnicas para poder determinar que estamos ante el nitrobenceno, que no las podemos hacer en el laboratorio, pues se las voy a comentar. Bien, cuando se congela, bien, cuando bajamos la temperatura, se solidifica, cristaliza y produce cristales de color amarillo verdoso. Bien, su utilización, su aplicación principal es como precursor de la anilina. Ya la anilina tiene muchísimas aplicaciones, principalmente en el campo de la agroindustria y en lo que es perfumería, por sus olores característicos. Bien. También es utilizado muy poco como saborizante o aditivo en perfume. Bien, aditivo en perfume, muy poco. Ya ahora es más, casi no se utiliza por su toxicidad. Bien. En laboratorio, muchas veces lo usamos como disolvente. ¿Qué quiere decir? Que puede albergar un soluto como tal, puede disolver a un soluto. Bien, pero es muy poco utilizado también como disolvente, principalmente porque es muy complicado poder tener porcentajes de pureza significativos en el nitrobenceno, ya que en su obtención puede obtenerse diferentes derivados, que ahorita se los voy a explicar, del ion nitro, y esos derivados del ion nitro pueden ser explosivos. Ejemplo de ello, la nitroglicerina, que ahorita lo vamos a ver, o TNT, que la conocen, trinitrotolueno. Bien, entonces, eso es en general de lo que se trata el nitrobenceno. Y ahora vamos a conocerlo mejor. Bien, vamos a conocerlo mejor y vamos a ver cómo es que vamos a realizar esta obtención. Teóricamente, ¿qué es lo que sucede? Teóricamente, nosotros vamos a tener al benceno. Bien, tenemos al benceno que vamos a ponerlo en contacto con ácido nítrico. Bien, estos son los reactivos principales.
Pero para llevar a cabo la reacción, esto necesita de un medio ácido. No necesariamente ácido sulfúrico, puede ser cualquier ácido fuerte. Se opta por el ácido sulfúrico por la gran capacidad de extraer iones hidronio y iones hidroxilo. Por eso se opta por el ácido sulfúrico, pero puede utilizarse cualquier ácido fuerte. Entonces vamos a utilizar nosotros ácido sulfúrico. ¿Y qué es lo que sucede? Se genera la formación del ion nitro. El ion nitro es este. Bien, se genera la formación de ese, del ion nitro. Bien, entonces este ion nitro es atacado por los electrones que presenta el benceno. El benceno en su estructura está dado por 3 dobles enlaces, bien, que conforman el anillo aromático. Esos electrones que conforman el anillo aromático son los que atacan al ion nitro. Siempre en química orgánica las reacciones sufren ataques desde los negativos hacia los positivos. Esto se denomina sustitución electrofílica, porque se ataca al positivo. Entonces, ¿qué sucede acá? Este benceno utiliza una de sus ramificaciones para contener a este ion nitro. Bien, y lo voy a colocar de color verde. El ácido nítrico aporta un ion hidroxilo y el ácido fuerte me aporta el ion hidronio para poder formar agua. Entonces, de esa manera es que tenemos nosotros nuestro nitrobenceno. Bien, de esa manera es que tenemos nosotros nuestro nitrobenceno. Ahora, vamos a estudiar cómo es que se da esta reacción. Bien, se da en 2 etapas. La primera etapa se denomina generación del ion nitronio. ¿Qué hacemos? Y esto muy atentos todos. Lo primero que hacemos para formar el ion nitronio, para la primera etapa, es combinar los 2 ácidos fuertes. Es decir, ácido nítrico, que tenemos su representación de Lewis en esta zona, y el ácido sulfúrico, que tenemos su representación de Lewis en esa otra zona. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? El ácido sulfúrico es como un coadyuvante, algo que me ayuda a provocar el ion nitro. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Acá, fíjense, este es el ácido nítrico. Este es el complejo formado al interactuar con el ácido sulfúrico. ¿Y cuál es la diferencia que se nota? El ácido sulfúrico aporta un hidrógeno, fíjense, aporta un hidrógeno para poder llevar a cabo la reacción. Entonces, el hidrógeno que aportó se encuentra en esta posición, ocupando los 2 electrones libres que tiene. Fíjense que hay 2 electrones libres que tiene ese oxígeno. Los ocupa y se posiciona en ese lugar. Posicionándose en ese lugar genera una carga formal positiva en este lugar. Al generar eso, ¿qué sucede? Al generar eso, hay una interacción compleja, es decir, una diferencia de cargas que se genera en este complejo. Eso hace que se genere una ruptura en esta zona. Se genera una ruptura en esa zona y por lo tanto lo que queda en el lado derecho de la estructura que yo veo es justamente el ion nitrónio. Es decir, nitrógeno, oxígeno 2 con carga positiva. De esa manera obtenemos nosotros nuestro electrófilo que va a interactuar después con el benceno. Entonces, esto lo tenemos que llevar al laboratorio. Es decir, ¿qué tenemos que mezclar primero? Los escucho. ¿Qué tenemos que mezclar primero? Ácido Tenemos que nítrico con combinar ácido los ácidos. sulfúrico.
Eso, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Ojo con eso para la experiencia. Formamos el grupo nitro y recién ataca y nos vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa el grupo nitro va a estar por aquí, paseando por ahí. Y se lo encuentra al benceno. El benceno es este, solo que ya yo lo he anotado más desarrollado y con los enlaces. Entonces se lo encuentra. Y aquí resulta que hay una parte del benceno que gusta del grupo nitro, le cae bien. Entonces va a tratar de traerlo, de hacérselo su amigo. ¿Quiénes eran esos? Los electrones que se encuentran acá en los enlaces, en los dobles enlaces. Entonces, trata de traerlo, lo trae. Es decir, ese enlace que he marcado acá, dice, no, yo quiero que él sea mi mejor amigo. Lo voy a traer aquí a la estructura. Entonces, ¿qué sucede? El benceno se mantiene de esa manera. Los enlaces que hay a hidrógenos también se mantienen, no pasa nada. Lo único que sucede es que estos dobles enlaces se mantuvieron ahí, pero el que quería formar amistad con el grupo nitro le dice, yo te aporto a vos mis 2 electrones para que te vengas acá a formar un enlace. Le aporta sus 2 electrones para formar el enlace y se viene ahí. Esto lo que provoca es que haya una generación de carga que no sea la correcta. Es decir, que se genere una carga una carga positiva en el carbono del cual salió el doble enlace. Es decir, acá se genera una carga formal positiva. Y eso, junto con lo que quedó de ácido sulfúrico, bien, lo que van a provocar es que uno de los hidrógenos que está por demás vaya para luego formar de nuevo ácido sulfúrico porque era simplemente un precursor, no era parte de la reacción. Entonces, ¿cuál de los hidrógenos es el que está mal parqueado, en otras palabras? El que está mal parqueado por acá es este. Entonces, ese sale, pero se sale solito, sin los electrones que conforman el enlace. Entonces, al salir, lógicamente va a completar para formar el ácido sulfúrico que no lo ocupaba. ¿Y qué sucede en la estructura? Tenemos la misma estructura, a dibujar mejor. Tenemos la misma estructura, tenemos los dobles enlaces, bien, tenemos el grupo nitro, los hidrógenos que tenemos serían este, este otro, este otro, y fíjense, aquí estaban el hidrógeno así, con 2 electrones conectando. Se fue este hidrógeno y los electrones dicen, ¿qué hago ahora? Vuelvo donde estaba el otro que se fue con el grupo nitro y forman nuevamente el enlace acá. Entonces, de esa manera es que obtengo lo que se conoce como nitrobenceno. Eso es lo que ocurre teóricamente y se denomina mecanismo de reacción. Así es la química orgánica. ¿Ya? De esta manera es que se dan las reacciones en la química orgánica. Todas las reacciones que ustedes han visto, alcano, alqueno, alquino, así se puede hacer, mostrando cómo es que se desarrolla paso por paso todo el movimiento de los electrones y de los grupos salientes y entrantes. Entonces, ustedes desde ahora, que ya tienen un dominio básico de la materia, tienen que ver la forma
de poco a poco adecuarse a observar estos mecanismos. Seguramente los que lleven orgánica 2 van a tener que ver obligatoriamente esto. Bien, entonces de esa manera es que se lleva a cabo una reacción de sustitución electrofílica para obtener nitrobenceno. Todas las otras reacciones de sustitución electrofílica se basan en lo mismo. La generación de un grupo electrófilo, bien, puede ser, por ejemplo, un cloro que salga electrófilo con carga positiva. Puede ser, por ejemplo, un radical alquilo que salga con carga positiva. Todo se genera de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que para originar solo esto, necesitamos mantener las temperaturas controladas. ¿Por qué? Porque este grupo nitro trata de hacerse amigo de toditos los enlaces. No es que él dice, solo con usted voy a ir, me voy a hacer amigo. No, él trata de hacerse amigo con toditos los enlaces. Pero eso depende de la temperatura. Si la temperatura es elevada mientras yo voy trabajando, completa con todo. Si yo regulo la temperatura, que lo vamos a ver ahorita, controlo la nitración para que solamente logre nitrar un carbono. Bien, entonces ese es un factor muy importante para esta reacción. De eso se trata. Entonces ahora vamos a volver a mirar la experiencia que vamos a hacer. Bien, ya vimos el mecanismo de obtención y vamos a ir observando la experiencia. Bien, vamos a ir observando la experiencia. Voy a desactivar esto y vamos a empezar. ¿Cómo vamos a mirar la experiencia? Vamos a observarla y yo voy a ir deteniéndome paso a paso explicándole algunas cosas y preguntándoles también. ¿Listo? Así que empecemos. Major use of nitrobenzene is for the production of aniline, and this is what I'm going to be using it for. In this video, ahí nos decía que él está trabajando, quien hizo este video, está trabajando en producir nitrobenceno para luego producir lo que es anilina para diferentes aplicaciones, ¿no? Major use of nitrobenzene is for the production of aniline, and this is what I'm going to be using it for. In this video, we'll be synthesizing nitrobenzene, but it's very important for me to point out that the nitrobenzene is extremely toxic and it must be handled with care. So with that being said, now we'll jump into the synthesis. Bien, nos decía lo que les mencionaba, que es bastante tóxico, así que hay que tener todos los cuidados necesarios, ¿bien? The procedure that I used was the synthesis of nitrobenzene taken from Arrowhead. For the synthesis, I used 35 milliliters of concentrated nitric acid, 40 milliliters of concentrated sulfuric acid, and 30 milliliters of benzene. I also needed a little bit of calcium chloride as drying agent. Bien. Entonces, fíjense, esto es lo que vamos a utilizar como reactivos para la producción. Acuérdense, les pregunto, a ver quién contesta. ¿Qué hacíamos primero? Combinar los dos ácidos fuertes, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Eso. Eso también vamos a hacerlo acá. Otra pregunta. ¿Por qué creen que se utiliza cloruro cálcico? Lo mencionó en inglés. A ver si alguien sabe que sabe inglés, lo entendió. ¿Por qué? ¿Quién se da una idea? Tienen que aprender inglés, chicos. Tienen que aprender inglés. Bien, el cloruro de calcio se utiliza como desecante. ¿Ya? Al final van a ver qué es lo que sucede. Oh, me vine para acá. Synthesizing nitrobenzene, but it's very important for me to point out that the nitrobenzene is extremely toxic and it must be handled with care. So with that being said, now we'll jump into the synthesis. The procedure that I used was the synthesis of nitrobenzene taken from Arrowhead. For the synthesis, I used 35 milliliters of concentrated nitric acid, 40 milliliters of concentrated sulfuric acid, and 30 milliliters of benzene.
I also needed a little bit of calcium chloride as drying agent. 35 milliliters of concentrated nitric acid was added to a round bottom flask. With stirring was added 40 milliliters of cold concentrated sulfuric acid. The sulfuric acid was cooled by putting it in a freezer for about 30 minutes. Bien, ¿qué se hizo entonces? Fíjense que ahí se hace justamente lo que decía su compañera. Mezclamos los ácidos, pero hay que tener mucho cuidado de hacer esta mezcla en frío. Hay muchos que optan por enfriar previamente la solución de ácido. Bien, en laboratorio generalmente lo que hacemos es tener una bandeja con hielo y realizar la mezcla muy lentamente allí. Bien, porque es una mezcla muy exotérmica, es decir, libera mucho calor y la temperatura alrededor y en el material es muy elevada. Entonces, por eso es que se hace esto. Bien, entonces formamos lo que se denomina mezcla sulfonítrica a la mezcla de los dos ácidos fuertes, ácido sulfúrico y ácido nítrico, mezcla sulfonítrica. Esta mezcla también puede ser usada muchas veces para la limpieza de materiales, una limpieza a profundidad de materiales. Bien, pero esta vez la vamos a usar para tener el ion nitro y luego poder hacerlo reaccionar con lo que es el benceno. Bien, así que sigamos. To an addition funnel was added 30 milliliters of benzene. While the acid mixture was cooled in an ice bath, the benzene was added dropwise. ¿Qué significa que diga en el video que tenemos que adicionar en el benceno a la mezcla dropwise? ¿Alguien le entiende a eso? ¿Qué significa dropwise? A ver, los gringos del grupo. ¿Mm? Significa que lo tiene que soltar gota a gota. De a Eso, poco. de a poco, de a poco. Bien, entonces, una vez tenemos la mezcla sulfonítrica, agregamos el benceno, pero esto tiene que ser agregado poco a poco, gota a gota. Bien, muy lentamente y si posible con agitación. Bien, eso significa. It is important to keep the temperature below 55 degrees Celsius at all times. The reaction that we're carrying out is shown above. The mixture of sulfuric acid and nitric acid allow for the nitration of benzene to produce nitrobenzene. Because our goal is only to nitrate the benzene once, we keep the temperature low in order to prevent the dinitration and the trinitration of the benzene. Bien, justamente esto es lo que les indicaba. Aquí me sugieren mantener la temperatura por debajo de los 55 grados mientras estamos ejecutando esta mezcla. Bien, ¿por qué? Porque nuestro objetivo es nitrar solamente una vez. Entonces, ¿qué sucede? Si elevamos la temperatura, se puede producir una nitración de 2 sustituyentes o de 3 sustituyentes. De eso se trata. Entonces, debemos mantener temperaturas por debajo de los 55-60 grados. This is not only for yield purposes, but also for safety, as the di and trinitrobenzenes are actually explosive. After all the benzene had been added, the solution was a faint yellow color and was heated to 60 degrees Celsius for 1 hour. It is important that the solution is not heated much more than 60 degrees Celsius. After the 1 hour, the solution... Bien, ¿qué se hizo ahí? ¿Qué se hizo ahí? Una vez tenemos la mezcla, lo que tenemos que hacer es provocar un calentamiento máximo, seguir con ese calentamiento a 60 grados. Muchos optan por hacer este calentamiento a reflujo. ¿Qué significa a reflujo? Significa que yo instalo un tubo refrigerante al balón esmerilado, pero de forma vertical. No lo instalo el tubo refrigerante que pasa y se obtiene el condensado, sino que cuando decimos a reflujo es un tubo refrigerante que condensa lógicamente los vapores, pero como es a reflujo,
el condensado vuelve a caer en la solución. Es decir, calentamos, se generan los vapores, condensamos y vuelve a caer al mismo lado. A eso se llama destilación a reflujo. Bien, eso es lo que se hace acá durante media hora a 1 hora. Generalmente en el laboratorio hacemos media hora. Bien, entonces, ojo con eso porque es pregunta en el cuestionario. Was allowed to cool, and you can see that 2 layers have formed. The contents of the round bottom flask was then poured into a separatory funnel. Como vieron hace ratito, luego de todo esto, se generan 2 fases bien marcadas. 2 fases bien marcadas. Una, la superior, es en la cual tenemos nitrobenceno, pero lógicamente está contaminado. Y la parte inferior es la mezcla sulfonítrica. Entonces, ¿qué hacemos y qué es lo que va a hacer acá a través del embudo de decantación? Lo único que hace es separar la mezcla sulfonítrica y dejar solamente la parte en la cual se encuentra el nitrobenceno. Aparte de eso va a hacer un lavado, que ahorita lo vamos a ver. The lower layer, which contains the acids, is drained away and discarded. ¿Vieron? Simplemente lo descarta por diferencias de densidades. La mezcla sulfonítrica tiene densidad aproximadamente entre 1.6 y 1.8. En cambio, el nitrobenceno y contaminantes tiene una densidad aproximada de 1.4, 1.3. Entonces, el nitrobenceno con sus contaminantes estará arriba y el descarte estará abajo. Fíjense que acá descarta lo que hay en la zona baja. The upper layer containing the nitrobenzene is... Ahora va a hacer el lavado. Bien, va a provocar el lavado. Este lavado, ¿por qué se hace? Para eliminar los contaminantes que pueda tener el nitrobenceno. Dentro de esos contaminantes que puede tener el nitrobenceno, puede estar restos de ácidos. Entonces, se le agrega agua para que estos ácidos puedan disolverse en el agua y dejar el nitrobenceno. El nitrobenceno no es soluble en agua. Entonces, al agregar el agua se pone en contacto con todo el nitrobenceno, no se mezcla, pero extrae los restos de ácido que puede tener. Washed twice with 50 milliliters of distilled water. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hizo el lavado? Cuando ya hace el lavado, el mayor contenido que habrá de agua estará solo con restos de ácido, que esos no van a modificar grandemente su densidad. Por lo tanto, vamos a tener una mezcla de solución acuosa y del nitrobenceno que sigue un poco contaminado. Pero la mezcla acuosa, perdón, la solución acuosa tiene una densidad muy cercana a la del agua. Entonces, por lo tanto, ¿qué sucede? Esta vez, a diferencia de lo anterior, la solución acuosa se posiciona en la parte superior y la solución del nitrobenceno, contaminado todavía, pero un poquito menos contaminado, está en la parte inferior por diferencia de densidades. ¿Qué hacemos? Separamos de la misma manera que hacíamos, pero esta vez el descarte es lo que hay en la parte superior. Washing it with water allows for the removal of any acid that might remain in the nitrobenzene. Nitrobenzene is denser than water, so it becomes the lower layer, and this is the layer that should be retained. The nitrobenzene is slightly soluble in water, so the water does become a faint yellow color. Because there are trace amounts of the nitrobenzene in the water, it's important that the water is disposed of correctly because nitrobenzene is actually quite toxic. After the final washing, the nitrobenzene is transferred to a round bottom flask, and due to the presence of water, you can see that the solution is quite opaque. To further purify the nitrobenzene of water and of the dye and trinitrated product, we're going to carry out a simple distillation. Bien, entonces fíjense, hasta este paso es lo que habíamos comentado. Ya separamos lo que nos sirve, el descarte lo dejamos. Bien, entonces lo que separamos,
que está en el balón esmerilado, lo llevamos a una nueva destilación, pero esta vez va a ser una destilación simple como ustedes lo han hecho en los laboratorios. Bien, entonces se arma el equipo de destilación y a ver, atentos a la temperatura de destilación. The fraction that started coming over at around 208 degrees Celsius was collected. ¿A qué temperatura nos mencionó que debemos destilar? 208 grados Celsius. Eso. Bien, hay bibliografía que habla de 200 grados. Hay bibliografía que habla de 210 grados. Es un rango, supónganse. Bien, es un rango. No lo hacemos de forma más elevada porque esa nitración puede provocar una multinitración y eso puede provocar sustancias que son más explosivas. For safety reasons, do not let the distillation flask get any hotter than 214 degrees Celsius. Also, it's important to not distill until dryness. As the distillate came over, Bien, ¿qué decía ahí? Que tengamos cuidado por lo menos de no pasarnos de los 214 grados. Bien, por la formación de estos multinitrados. Bien, y que tampoco destilemos hasta tener totalmente seco el balón que contiene la mezcla. Después de la destilación, fíjense que se obtiene. it should be a cloudy white color because there's still water present in it. In the distillation flask, we're left with a thick brown goo. To get rid of any remaining water in the nitrobenzene, we... Entonces, hasta acá, bien, hasta acá, fíjense, tenemos esta solución, bien, opaca. Bien, pero tiene un gran contenido de nitrobenceno. ¿Qué es lo que tiene también esto? Tiene gran contenido de agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahora vamos a hacer un procedimiento de desecación. Vamos a desecar. Y justamente para eso se lo utiliza el cloruro cálcico. Bien, para eso se lo utiliza el cloruro cálcico. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a hacer esta desecación con el cloruro cálcico. Do this by adding calcium chloride. The calcium chloride is added, the round bottom is stirred, and it's allowed to stand until the solution becomes completely clear. The calcium chloride is then filtered off from the nitrobenzene. Luego de que hacemos la mezcla con el cloruro cálcico, agitamos bastante, hacemos una filtración. Ya, por ejemplo, esto que está haciendo él es una filtración al vacío, con una bomba de vacío, seguramente lo vieron en laboratorio. Ya, genera un vacío y filtra. And we're left with a nice crystal clear yellow liquid. Entonces, fíjense cómo quedó, con qué características Crystal queda. clear yellow liquid. Luego de ser desecado, fíjense cómo cambia sus características. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pudo eliminar gran contenido del agua. Es decir, el cloruro cálcico retiene las moléculas de agua. Las retiene las moléculas de agua. Lógicamente no lo retiene todo, ¿no? Pero sí una buena parte. Y eso hace que tengamos ya la característica de que describíamos en un principio. Un líquido amarillento translúcido. Bien. Y eso es, así obtenemos el nitrobenceno. Lógicamente después lo que tenemos que hacer es ya envasar, etiquetar la preparación. Bien. The final yield of nitrobenzene was about 20 milliliters. This represents a percent yield of about 57%, which is actually quite low. The yield is probably quite low because I accidentally let the temperature rise to about 80 degrees Celsius instead of 60, which is pretty problematic. Unfortunately, though, I didn't have more benzene to redo the experiment. The typical... Bien, lo que dice ahí es que según los análisis que él hizo, la pureza con la cual obtuvo el nitrobenceno era del 57%, lo cual era bajo. Y esto él piensa de que es debido a que no controló bien la temperatura. Es decir, provocó la formación de otros derivados del nitrobenceno. Es decir, dinitro, trinitro. Por eso él piensa, como no controló la temperatura, no pudo obtener mucho nitrobenceno. Bien, de eso se trata.
Ahora, ¿cómo es que yo puedo determinar que esto es nitrobenceno? ¿Ya? Existen análisis espectrofotométricos. ¿Bien? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos determinar si esto es nitrobenceno. Es decir, hay una lectura especial para los nitrobencenos, una gráfica especial para el nitrobenceno. Entonces, esto lo llevamos a hacer espectrofotometría y la espectrofotometría me lanza a mí una gráfica de lo que yo tengo ahí. Tengo que comparar una gráfica con la otra. Si hay similitud, se trata del nitrobenceno. Si no hay, no se trata del nitrobenceno. De esa manera es que se hace la identificación en laboratorio del nitrobenceno. Bien, entonces, para finalizar, les voy a dejar estas preguntas para que ustedes contesten. Bien, quiero que me realicen el mecanismo de reacción detallado. Bien, ya yo se los expliqué, pero quiero que ustedes me lo hagan más bonito en su cuaderno, detallado. Bien, quiero que me expliquen qué es una destilación a reflujo, que se los comenté. Si es posible, adjuntan acá una gráfica, una imagen, para que se evidencie mejor cómo es una destilación a reflujo. Bien, luego quiero que también me digan qué cuidado se debe tener en todo el desarrollo, es decir, desde el primer paso hasta lo último. ¿Qué cuidados ustedes ven que debemos tener con la experiencia? ¿Ya? No con ustedes, con la experiencia. Bien, evitar subir la temperatura en tal lugar, evitar esta temperatura en este otro lugar, a eso. Bien. Y por último, ¿por qué se debe tener cuidado de evitar que la temperatura se eleve al momento de realizar la destilación a reflujo? Bien, ya más o menos igual se los comenté porque se producen otros derivados. Entonces, ¿cuáles son esos otros derivados? Bien, de eso se trata. Y listo, con esos jóvenes terminamos nuestro laboratorio del día de hoy.